Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un vídeo que me habéis pedido bastante y me lo habéis pedido desde que visteis mi vídeo de las sombras de Jin. Muchas me habéis preguntado por Instagram, por mail, por YouTube, que si podía hacer un vídeo con mis sombras favoritas. Me habéis dicho que hiciese un top 10, pero yo lo he cambiado un poco y en vez de haceros un top 10 voy a haceros un top 12 de las sombras que más me gustan de Jin. Y aparte de esas 12 voy a enseñaros 6 más que para mí son básicas y bueno, que entran en ese top de sombras de Jin. La verdad es que como os había dicho en el vídeo donde os enseñaba todas las que tengo, que os lo voy a dejar por aquí por una esquinita, os decía que me había impresionado para bien esta marca. Es una marca low cost, es una marca que no tiene nada que envidiar a otras marcas, la verdad, incluso es mejor que marcas que a lo mejor el precio de las sombras es más caro. Pero tengo que deciros que me impresionó bastante y por lo menos para personas que empiecen a maquillarse ahora o que a lo mejor quieran hacerse una paleta con sombras de esta marca para tener un poco de variedad, pues es una marca que a mí por lo menos me gusta mucho. Ya de cara a maquillaje profesional no sé deciros tanto porque tampoco las he utilizado, pero sí que tengo que deciros que yo por lo menos en mí me van muy bien y lo que os digo, no tiene nada que envidiar a otras marcas e incluso es mejor que marcas caras. Por lo menos en cuanto a pigmentación, trabajarla y demás, sí que es cierto que hay alguna que otra que es polvorienta, no os voy a decir que no. Es como en todas las marcas una lotería, que a lo mejor a una le toca una sombra bien y a la otra le toca polvorienta o le toca más dura. Eso es así en prácticamente todas las marcas. La verdad es que me ha costado bastante escoger porque es cierto que me gustan mucho estas sombras y me ha costado bastante. A lo mejor el tipo de sombras que a mí me gustan o el tipo de tonalidad no es el mismo que le gusta a otra persona. Pero os tengo que decir que no hay colorido en plan amarillos y azules muy potentes y demás. He intentado coger un poco de variedad. Para las personas que no les gustan a lo mejor los azules, pues puedan tirar por otros lados. Pero no quiero meter, por ejemplo, todo tonalidad de marrones, porque tengo muchas marrones y hay muchas que me gustan, pero me he quedado con las que más uso y las que más especiales me parecen y las que más pueden resaltar en un maquillaje, por lo menos a mi manera de ver. En el blog os voy a dejar los swatches de las sombras que yo os voy a enseñar, pero también os voy a dejar por aquí el enlace del vídeo de todas las sombras, que ahí vais a ver los swatches de todas en vídeo y en foto, y os dejo también pues bueno, el enlace al blog donde tenéis todas las sombras por si queréis cogeros otras que a lo mejor no sean estas. Bueno, para empezar, en cuanto a sombras básicas, como os he dicho, iba a enseñaros 6, así que nada, voy a empezar por esta de aquí, es la 802, es una sombra que es vainilla, es un color beige, totalmente mate, no tiene ningún tipo de destello, ni metalizado, ni tiene satinado, nada de nada, es totalmente mate, y es una sombra, como habéis podido ver, vainilla mate, que sirve perfectamente para iluminar el arco de la ceja, sirve también para iluminar incluso un poco la zona del lagrimal, aunque no tenga brillo. Sirve también para, pues bueno, hacer una base en el párpado. Si no queréis a lo mejor utilizar una sombra de color y queréis hacer simplemente un delineado, pues ponéis esta sombra en todo el párpado móvil, incluido en el hueso de la ceja, y es una sombra perfecta. Tiene una pigmentación muy buena. No sé si se estará viendo muy bien en el vídeo porque ya os digo, bueno, la sombra es color beige y bueno, es algo más clarito que mi piel, pero ya os digo que es una sombra que pasa, es muy sutil para lo que os digo, para lo que es iluminar el hueso de la ceja, y si no queréis poner una sombra que sea más clara que vuestra piel, pues bueno, esta sombra está muy bien y se trabaja genial. La siguiente sombra que os voy a enseñar también sirve para iluminar y se trata de la 854. La 854 es una sombra que es metalizada, es un color a simple vista vainilla, pero, bueno, más que vainilla, un tono beige, pero según le dé la luz tiene un reflejo champán súper bonito. Es tipo es tipo el iluminador albatros de NARS, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, es una sombrita que tiene un punto dorado súper bonito, que creo que se estará viendo aquí. Y es una maravilla de sombra tanto para párpado móvil, darle un toque de luz así diferente, que no sea un maquillaje muy simple y le dé un toque de resplandor a lo que son los ojos.
Sirve también para iluminar el punto más alto de la ceja, si lo quieres en un tono así doradito leve, simplemente con una pizca de nada la puedes aplicar y es una pasada. También para el lagrimal. Es una sombra que me parece muy bonita. Y ya os digo que realza cualquier maquillaje. La siguiente sombra que os voy a enseñar sirve para transición perfectamente y se trata de la 811. La 811 es una sombra que se dice que es clon de la Naked... la Naked 2 creo que se llama, de la Naked Basics, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero es una sombra, es la sombra que sirve para transiciones, es una sombra marrón muy clarita. Tiene una pigmentación excelente y sí que es cierto que es súper suave y ya os digo que da un tono muy bonito a la zona de la cuenca o mismamente para un maquillaje natural. Como os he dicho, ponéis el tono vainilla y después profundizáis un poco con esta sombra para que se vea lo que es la cuenca un poco más marcada. O mismamente para transiciones, para pestañas inferiores, la verdad es que es una sombra que me parece maravillosa. Incluso para el párpado móvil y después profundizar un poco más en la V externa y demás. Súper bonita. Después de esta sombra os voy a enseñar otra que bueno, también sirve para transición, más que nada para profundizar un poco en la V externa o mismamente sí, para transiciones en un ahumado. Y se trata de la 810. La 810 también es una sombra mate, es un marrón chocolate y me parece súper bonita, tiene una pigmentación excelente, no es para nada polvorienta y pues bueno, se trabaja genial, es un tono súper bonito, a pesar de que es potente, ya os digo que bien difuminada y bien trabajada, con muy poca cantidad, sirve perfectamente para hacer una leve transición, por ejemplo de un negro o de un marrón más oscuro que este a un marrón un poco más clarito. Es una maravilla. Sirve también para hacer delineados, sirve para pestañas inferiores. Una pasada, me gusta muchísimo. Otra sombra que esta la tengo que meter porque sí, soy amante de los tonos Borgoña, como ya sabéis, y como sé que hay muchas de vosotras que también lo sois, pues una sombra que puede ser como la anterior, pero en tono Borgoña, es la 809. La 809 es un tono berenjena, por así decirlo, no tiende a morado, es un granate oscuro, amarronado, muy bonita. Es totalmente mate, como veis la pigmentación es excelente de una sola pasada. Y lo que viene a ser esta sombra es perfecta para transiciones, para profundizar, para pestañas inferiores, incluso para delineados. Es una sombra que me parece una pasada para maquillajes, por ejemplo, ahumados en tono marrón y quieras darle una leve transición en un tono rojizo. Es muy bonita, incluso también para ahumados en negro y quieras darle esa transición en vez de marrón o en vez de gris, la quieras hacer en tono Borgoña, una pasada de sombra y como bien os digo, pigmentadísima, nada polvorienta, súper suave, trabajarla es una maravilla. Recomendadísima. Y por último, en cuanto a otro básico, este es un básico basiquísimo, es la 819, es un tono negro, es una de las sombras más negras que he visto en mi vida. Tiene una pigmentación excelente, es un negro súper negro, totalmente mate. Sí que es cierto que cuando la compré tiene como esa especie de capa con unos leves destellos, pero muy chiquititos, pero bueno, suele ser la capa que viene en la mayoría de las sombras para que no se sequen. Y después es totalmente mate, es una sombra perfecta, perfectísima, bueno, la he difuminado un poco para que no se vea tan negro. Es perfectísima para delineados, es perfectísima para profundizar, es perfectísima para pestañas inferiores. Una maravilla de sombra y como bien os digo la recomiendo un montón, incluso para ahumados negros es súper bonita. Y bueno, pues estas son las 6 sombras básicas que yo os enseño. De hecho, la única que os enseñé metalizada, como bien os digo, os la enseñé para, bueno, para eso, para un maquillaje que sea más luminoso o mismamente para lagrimal o el punto más alto de la ceja, porque a mí particularmente me gusta mucho iluminar esas zonas y que tenga un leve tono champán me gusta muchísimo. También es cierto que hay otra sombra, que es la 513 si no recuerdo mal, que no os la voy a enseñar porque no la tengo aquí ahora mismo, pero la 513 es un tono como blanco roto y es metalizado. Entonces, si no queréis un tono champán y queréis un tono blanco roto para dar ese toque de luz, la 513 es una maravilla y es perfecta. Así que bueno, ya os digo, si no queréis la 854 porque tiene ese tono dorado, la 513 es una pasada.
Y bueno, después de enseñaros mis sombras básicas, voy a enseñaros las 12 sombras que más me gustan de las que yo tengo, a las que más uso le doy, las más especiales y... pues eso, las que más me gustan. La primera que os enseño es la 502. La 502 es un tono topo con un leve reflejo dorado muy sutil, pero muy clarito, no un dorado amarillo, sino un dorado... no sé deciros exactamente qué tipo de dorado, pero un dorado muy sutil. Me gusta muchísimo, tiene un reflejo súper bonito y me parece perfecta para un maquillaje de diario. De hecho, hoy la que llevo en el párpado móvil es una sombra de la paleta Smoky de Zoeva y se parece muchísimo a esta sombra. Me parece perfecta porque da un tono natural pero a la vez elegante y femenino al maquillaje. Así que me encanta. Como bien os digo, es metalizada y tiene un leve reflejo dorado muy clarito. Y es preciosa, así que una de las que más recomiendo de la marca. Después de esta os voy a enseñar otra que me conquistó, es la 514. La 514 es este tono que veis aquí, es un marrón bronce súper bonito, me encanta, tiene una pigmentación excelente, es que es una auténtica maravilla. Y lo que es la pigmentación, es que es estupenda, es que es una auténtica maravilla. Tiene un reflejo más dorado. Es preciosa, pero como veis es muy intensa y esta la he utilizado en un ahumado y no os podéis imaginar lo preciosísima que queda, la luminosidad que le da a la mirada y es una maravilla. Siguiente sombra que os voy a enseñar es la 808. La 808 yo la metería en básicos, pero como sé que hay gente que no le gusta este tipo de tonalidades, pues la meto en mis favoritas. La 808 es un tono borgoña berenjena. Bueno, es que la pigmentación, ya simplemente pasar el dedo me parece increíble. Es súper bonita, totalmente mate y es que es un tono granate, borgoña, como lo queráis llamar, con un leve subtono berenjena. Increíble, totalmente mate y nada polvorienta. Una pasadísima de sombra, de mis favoritas, y de hecho es la primera que me llamó la atención de Hin y es que he dado en el clavo con ella. Un ahumado con esta sombra es, os lo puedo asegurar, una maravilla. Recomendadísima. La siguiente sombra es la 823, va a ser la protagonista de mi próximo look, ya os lo adelanto por aquí, os lo había adelantado por Instagram y demás, pero bueno, la gente que no tengáis Instagram también tenéis derecho a saberlo, y mi próximo maquillaje va a ser con esta sombra. Es una sombra preciosísima, me habéis preguntado mucho si se parecía a la de MAC, que ahora mismo, si os digo, es una de mis sombras favoritas y no me acuerdo ni del nombre. Ahora mismo es como si me hubiesen quitado la memoria, pero no se parece nada ni a la Paradisco, ni a la... es que no me acuerdo del nombre. ¿Pink algo era? No me acuerdo. Os voy a dejar el nombre escrito por aquí por algún sitio, porque es que os juro que es que me pueden abrir ahora mismo la cabeza. No me acuerdo del nombre de la sombra. Pero bueno, os digo, no se parece absolutamente nada. Esta es mucho más potente, es más rosada y me parece una auténtica maravilla. Es una sombra metalizada y es súper bonita. También me habéis preguntado si se parece al colorete Rose Gold Sleek, pero es que os digo, es más rosada. Tiene un reflejo más dorado, es preciosísimo. Ni se parece tampoco al pigmento Rose, ni al Melon, es que no. Ya os digo, es más intensa y me parece súper bonita. Es una sombra increíble, da una luminosidad tremenda. Según como le dé la luz se ve más rosada, más coral o más dorada. Y es genial, recomendadísima sin duda. A pesar de que nos gusten los tonos rosas, ya sabéis que yo huyo mucho de los tonos rosados, pero es que esta sombra es increíble. Otra sombra que os voy a enseñar es la 831, tampoco se parece a la Humid. Sí que tira un airecillo, pero no se parece, así que ya os lo digo. Es un verde bosque metalizado, súper bonita y muy pigmentada. Es que como os digo, es que es increíble la pigmentación de estas sombras. Es muy bonita, es muy aterciopelada, pigmenta perfectamente y ya os podéis imaginar, amantes de los verdes, no la dejéis escapar. Siguiente sombra, la sombra que más me costó encontrar, gracias a Isa de nuevo, de Canarias, le mando un besazo enorme y gracias por hacerme llegar esta sombra porque en Maquillalia siempre estaba agotada, siempre.
y ella me la consiguió a través de Canarias Makeup. Ya sabéis que Canarias Makeup no envía a Península y ella fue tan amable que tenía que hacer un pedido y me la pidió y le estaré agradecida eternamente. Esta sombra lleva su nombre y es que es la 838. Es una sombra súper bonita, es un color oro, pero un oro como un oro viejo, ¿vale? No es un oro que tienda amarillo, es como un oro envejecido, súper bonita. Es metalizada también, su pigmentación es excelente y como veis el reflejo es súper bonito. Recomendadísima, chicas. Siguiente sombra, esta es una de las que digo, a lo mejor hay mucha gente a la que no le gusta esta sombra, pero es que a mí me tiene enamoradísima. Es la 815. La 815 a simple vista parece mate. De hecho creo que en Maquillalia, no sé si en Maquillalia venía como mate, pero es que no es mate, tiene un montón de mini destellos rosas y violetas. Es el tono que veis, es un tono es que malva no es un morado liláceo y tiene un montón de mini destellos en rosa y en violeta. Es preciosísima, sí que es cierto que la sombra es mate, pero luego tiene esos destellos que es que mate no es. De hecho, en la cámara no creo que estéis viendo los destellos ni el reflejo que hace, pero es súper bonita, muy chula. Sinceramente es que es muy bonita. Es esta que veis aquí. Y como bien os digo, solamente con luz y moviendo la mano se ven esos destellitos rosas, fucsias y demás, que a simple vista es una sombra totalmente mate, sí que os lo digo, pero cuando os acercáis y la veis tiene unos mini destellitos en rosa y en violeta preciosos. Y es lo que más especial hace a esta sombra y por eso la tengo que sacar en mis favoritos porque es súper bonita, muy mona. La siguiente sombra puede que tampoco os guste a muchas de vosotras, pero a mí desde que probé una sombra de Catrice en este tono, es más oscura de hecho, me enamoré de estos tonos en mis ojos, ¿vale? Entonces bueno, habrá muchas de vosotras que a lo mejor nos gusten o que os pasase lo que a mí, que digáis... No me gusta la sombra, pero después veis un maquillaje, os hacéis un maquillaje con una y os... Eso que os he dicho me ha pasado a mí con esta, es la 812 de Hin. Como bien os digo, bueno, no es que me pasase con esta, me pasó con la paleta Supreme de Sleek, que tiene tonos en verde militar. Y de primeras dije, es que el color no me gusta, pero mezclándola con un verde o con un marrón o con un negro, es preciosa. Os lo aseguro, es muy bonita, es totalmente mate, es este verde militar que estáis viendo. La pigmentación, excelente. Ya lo estáis viendo, simplemente con una pasada de dedo. Es excelente, es totalmente mate y tiene... Me parece que queda precioso en ojos marrones. Es muy bonita y como bien os digo, es totalmente mate y mezclada con un color... Yo por ejemplo lo mezclo mucho con marrón o con negro y me parece que queda preciosas. Quedan muy bonitas, incluso con un verde oscuro en este tipo militar, por ejemplo, que sea también mate, podéis hacer un maquillaje súper bonito con ella. Recomendadísimo. Siguiente sombra que os voy a enseñar, 892. Es una sombra que a simple vista es un marrón... Bueno, es que a simple vista... Sí, a simple vista se ve un marrón oscuro, pero tiene bastante reflejo borgoña. Es una sombra súper bonita. Es una sombra súper bonita. Como bien os digo, parece marrón muy oscuro, pero tiene un reflejo cobrizo súper bonita. Es una sombra que me parece que está genial. Es muy oscura, sirve perfectamente para un ahumado y me parece increíble esta sombra. Sinceramente es metalizada, no tiene unos pequeños destellos como en rojizo, pero después en el maquillaje no se ven. Así que encantadísima con esta sombra y la recomiendo un montón. Siguiente sombra que os voy a enseñar, 871. Es una sombra parecida a la Deep Truth de MAC, que ya sabéis que es un azul marino metalizado, pero esta, la particularidad que tiene, y por lo que no se parece a la Deep Truth, es porque tiene como un leve reflejo violeta. Es muy bonita, es perfecta para un ahumado y la verdad es que es genial. Tiene como un leve reflejo también en un azul más intenso. Y es metalizada, muy pigmentada y una auténtica pasada. La penúltima sombra que os voy a enseñar es la 860. La 860 es una sombra parecida en cuanto a lo que viene a ser el tipo de sombra a la primera que os enseñé, la 502. Y esta es un tono topo grisáceo y tiene como un leve reflejo rosa. Es súper bonita y tiene un reflejo muy mono, la hace muy especial y como bien os digo...
Es una sombra que me recuerda, es así satinadita, no es muy metalizada. Es bastante natural, para un maquillaje de diario se puede utilizar perfectamente porque es bastante sutil. Y a mí por lo menos me parece una sombra increíble. Y por último os voy a enseñar esta sombra, es la 827, es súper bonita. A la vista es un color berenjena, pero tiende al grisáceo también. Es metalizada, tiene una pigmentación excelente como todas las que os estoy enseñando y tiene un efecto metalizado súper bonito. Según le dé la luz se ve más grisácea, se ve más en tono moradita y es muy bonita. Tiene bastante reflejo, es muy luminosa como podéis comprobar y en un ahumado con una base negra queda precioso. Tiene también un leve reflejo según como se vea en tono rosa, pero en un rosa muy potente, un leve tono rosado y es una maravilla. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. Os he enseñado mis 12 sombras favoritas y mis 6 básicas. Y bueno, son bastantes, pero bueno, el precio de estas sombras es de 2,49 € si no recuerdo mal. Yo las cogí en Maquillalia cuando estaban a un 40 de descuento, creo, o algo así. Y me parecen unas sombras que están muy en diámetros como las sombras de MAC. Y para una paleta imantada tipo Z Palette y demás es tan genial. Las recomiendo muchísimo, las podéis encontrar en Maquillalia, en BK Makeup y en Canarias Makeup para las chicas que seáis de Canarias. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a deditos hacia arriba, que me dejéis por aquí debajo comentarios, que gracias por seguir ahí y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao.